Evangelio de Mateo, capítulo 17, el versículo número 14. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios y vamos a estar compartiendo un tema muy especial. Vamos a compartir esta transmisión para llegar a más vidas, para llegar a más hermanos que siempre nos dicen: hermano, comparta esa bendición, háganos llegar un mensaje cuando ya esté la transmisión en vivo, y pues con mucho gusto vamos a estar compartiendo la dirección del video para que nuestros hermanos y hermanas puedan conectarse en esta preciosa hora de la tarde. Leemos la palabra de nuestro Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego, y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sanado desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Padre, añade bendición muy especial a esta palabra. Yo solamente, Dios mío, soy el vocero de esta tarde, el que va a traer esta reflexión a cada uno de mis hermanos. En tu nombre, Dios mío, yo te pido que seas tú hablando a cada uno de mis hermanos y hermanas que están ahí, Señor, pendiente de esta transmisión, que están ahí, Señor, atendiendo al llamado de unirse, Señor, a esta lucha espiritual. Yo te pido de que seas tú, Señor, trayendo respaldo, y que este mensaje sea un mensaje de mucha bendición para todos aquellos que están en sintonía en esta tarde. Vamos a meditar en este tiempo que tenemos destinado para el estudio bíblico. Vamos a meditar en este tema, el cual he titulado ¿qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta? Saludos especiales para nuestro hermano Daniel, para nuestro hermano Rudy Verónica Comacho, muchas bendiciones. Para nuestra hermana Aurora Cruz Toledo, nuestro hermano Jesús, se identifica como Jesús Todopoderoso. Muchas bendiciones para su vida en esta preciosa hora de la tarde. ¿Qué nos hizo falta? En la porción de la palabra de nuestro Dios que hoy hemos leído, estimados hermanos, hemos podido visualizar una situación un tanto vergonzosa que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo enfrentaron ante una cantidad de gente que los estaba visualizando. Después de que nuestro Señor Jesucristo venía bajando del monte de la transfiguración, en el cual fue un momento extraordinario, fue un momento glorioso, donde algunos discípulos que estaban con Jesucristo pudieron
observar la gloria de Dios, una tremenda bendición en ese momento, una bendición maravillosa, una bendición súper especial, la que ellos pudieron visualizar en aquel día, en aquella hora. Pero mientras ellos estaban en ese monte, algo estaba sucediendo mientras nuestro Señor Jesucristo y algunos de sus discípulos estaban viviendo ese momento tan especial. Habían otros discípulos que estaban metidos en serias dificultades, que estaban atravesando momentos muy complicados. Porque había un hombre que tenía un hijo lunático, según el concepto que él tenía acerca de su hijo. En este tiempo había mucha gente que creía de que algunas afectaciones de comportamientos en dichas personas era a causa de los movimientos de luna, etc. Entonces ellos consideraban de que este muchacho, a causa de los movimientos lunáticos, era afectado su carácter y venía un espíritu y lo tomaba y lo derribaba. Escuche bien. También lo hacía muchas veces caer en el fuego, otras veces en el agua, tratando la manera de asesinarlo, tratando la manera de que él muriera. Echaba espumarajes por la boca, crujía sus dientes. Y este muchacho es traído a los discípulos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es traído a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo para que ellos pudieran sanarlo. Aparentemente el padre ve en su hijo una enfermedad y no una posesión demoníaca. El comportamiento que este muchacho tenía o que le hacía tener este demonio era un comportamiento terrible. La situación que estaba atravesando era una situación devastadora. ¿Por qué razón? Porque era un muchacho el cual tenía aspiraciones, era un muchacho el cual tenía sueños, era un muchacho el cual no podía desarrollarse con la normalidad que los demás muchachos de su tiempo podían hacerlo a causa de esta posesión demoníaca que estaba sobre su vida. Escuche bien, qué triste fue para aquel muchacho vivir todas esas experiencias, pero aún más triste también para aquel padre tener que estar siempre cerca de su hijo, porque cuando él menos pensaba, venía aquel espíritu y lo hacía revolcarse en el suelo, lo hacía caer en tierra, lo hacía, escuche bien, debatirse en el agua, en el fuego, tratando la manera de cortarle su vida, tratando la manera de que este muchacho falleciera. Y tenía que estar el padre ahí buscando la manera de poder que su hijo fuera libre. Y por el contexto que nosotros vemos, al parecer, este padre ya había visitado muchos lugares, muchos doctores, muchos médicos que trataran la enfermedad de su hijo, sin embargo no habían podido hacerlo. ¿Por qué razón digo esto? Porque cuando nuestro Señor Jesucristo llega, dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 14, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Comienza a describirle. Ya este padre de familia estaba acostumbrado a describir la situación de su hijo, y esto a causa de que lo había llevado a lo mejor ya a otros lugares, tratando la manera de encontrar la libertad que su hijo necesitaba, la sanidad que según él necesitaba. Pero realmente él no estaba necesitado de una sanidad física, sino de una liberación espiritual. Él estaba necesitado de una liberación en su alma. Él estaba necesitado de una liberación en su espíritu, porque estaba endemoniado. El demonio no era que salía de aquel muchacho y volvía a entrar, no. Habían tiempos donde el demonio no hacía nada con ese cuerpo, pero cuando se le antojaba, él tenía toda la libertad de poder hacer pedazos a este joven, de poder dañarlo de esa manera.
El padre le dice a Jesús arrodillado, le comienza a contar todos los síntomas, como cuando usted va al médico, ya ha ido a un médico y a otro médico, ya no necesita que que el médico le pregunte, ¿y qué es lo que tiene? Ajá, ¿y qué es lo que más siente? No, ya usted sabe lo que pasa y comienza a decirle este padre de familia a nuestro Señor Jesucristo, a mi hijo le pasa esto, le agarra de esta forma, hay un espíritu que viene, que lo toma y lo hace hacer esto y esto. Era una situación horrible, era una situación terrible. Pero escuche bien lo que hoy quiero que nosotros podamos tener en cuenta en esta tarde. La declaración que este padre de familia hace. Pero lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Aleluya. Lo he traído a tus discípulos y tus discípulos no han podido hacer nada al respecto. ¿Usted cree que no era profunda la tristeza que este hombre sentía al saber, estimados hermanos, de que alguien poderoso, alguien fuerte, como lo era un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, de los cuales se hablaba mucho, de que habían visto milagros, de que habían visto liberaciones, de que habían visto a muertos resucitar, de que ellos habían visto tan de cerca tantos milagros de nuestro Señor Jesucristo, y este padre pone cierta esperanza en aquellos discípulos, porque eran los discípulos del Maestro, eran los discípulos de Jesucristo. Y viene este padre y dice, bueno, a lo mejor los médicos no me funcionaron, a lo mejor aquellos que dicen liberar no me pudieron liberar a mi hijo, sin embargo hoy lo traigo a los discípulos de Jesucristo para que ellos lo puedan liberar, para que ellos lo puedan hacer sano. Pero sucede algo terrible, los discípulos de Jesús no pudieron liberar a aquel muchacho, no lo pudieron liberar. ¿Qué fue lo que pudo haberles afectado a los discípulos? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Podemos nosotros hablar de muchas cosas que pudieron afectar. Número uno, el miedo. Y este miedo estaba acompañado de la inseguridad, de la cual Jesucristo no estaba cerca de ellos en ese momento. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, como lo dice el principio de el capítulo 17 de Mateo que estamos viendo, donde se relata la transfiguración, donde estaba aquel relato tan importante y aquel evento tan especial, y nuestro Señor Jesucristo no estaba físicamente con ellos en ese momento. A lo mejor esto les afectó y a lo mejor uno se preguntaba al otro, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Te atreves vos a hacer este milagro? ¿Te atreves vos a orar? Y al final lo intentaron, pero fracasaron. Intentaron hacer la liberación en aquel muchacho, intentaron hacerlo libre, pero no pudieron liberarlo, no pudieron hacerlo libre de aquellas ataduras de maldad. No lo pudieron hacer libre por más que ellos intentaron. Y este padre de familia, a lo mejor esperando que algo sucediera, vio que su hijo no mejoraba, vio que su hijo no obtenía ningún resultado, vio que su hijo seguía en la misma condición como él se la había llevado a sus discípulos. ¿Sabe, mi estimado hermano, mi estimado evangelista, mi estimado pastor, mi estimado ministro del Señor? ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido duda, hemos sentido miedo de actuar bajo el respaldo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Cuántas veces nos hemos sentido atados, nos hemos sentido inseguros? ¿Cuántas veces nos hemos sentido, escuche bien, que no podemos seguir, que no podemos avanzar, que no podemos, aleluya, continuar? ¿Cuántas veces hemos sentido que no tenemos la fuerza suficiente para enfrentarnos a las fuerzas de las tinieblas? ¿Cuántas veces nos hemos sentido de que no tenemos la capacidad suficiente para poder enfrentarnos a las huestes de maldad? ¿Cuántas veces nos hemos sentido de esta forma?
¿Cuántas veces han habido, aleluya, en nuestro sentir aquella debilidad, aquel sentido de alejamiento, aquel sentido de poca fuerza? Los discípulos tenían que hacer algo con este muchacho, tenían que hacer algo con este joven, el cual estaba atado. Sin embargo, a pesar de que lo intentaron, no pudieron hacerlo. A pesar de que intentaron liberarlo, no pudieron liberarlo. Quedaron en vergüenza. Efectivamente quedaron en vergüenza. ¿Por qué razón? Porque era la esperanza que este padre de familia tenía. Y recuerde de que no era solamente el padre de familia el que estaba en ese momento. Había una gran multitud, había un gran gentío, dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Toda esta gente vio el fracaso de los discípulos. Toda esta gente vio el fracaso que ellos tuvieron en ese momento. Todos ellos vieron el fracaso de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué podemos aprender de todo esto que estamos meditando en este momento? De que muchas veces el conocimiento no es únicamente la garantía del respaldo de Dios en nuestra vida. Y ese es un problema que muchas veces los ministros cometen. El conocimiento no es garantía. Y lo vuelvo a repetir en esta hora. Que cada uno de nosotros lo tengamos claro. El conocimiento no es garantía del respaldo de Dios en nuestra vida. El conocimiento es importante, por supuesto que sí. El conocimiento es esencial, claro que sí. Pero no es lo único que un ministro de Dios necesita para tener autoridad. Entonces los discípulos conocían, habían visto otras liberaciones. Los discípulos sabían del poder de Dios. Los discípulos estaban completamente seguros de que Jesucristo era el Hijo de Dios, de que Él era el Mesías prometido. Ellos estaban completamente seguros, tenían conocimiento. Muchas veces nosotros nos acomodamos al conocimiento. Hay muchas gentes, hay muchas personas, hay muchos ministros que se enfocan tanto en solo el conocimiento, pero su vida espiritual está seca. Su vida espiritual no tiene la fuerza, no tiene el respaldo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Con esto yo no estoy diciendo de que no sea necesario el estudio. El estudio es necesario. El conocimiento es muy importante. Pero el conocimiento no es suficiente. El conocimiento va acompañado de algo más. ¿Por qué razón? Porque el conocimiento es bien importante para poder, escuche bien, saber cuáles son las formas en las que el enemigo actúa. Para saber cuáles son las formas y las artimañas y las capacidades y limitaciones que Satanás tiene. El conocimiento es bien importante para darnos cuenta de cómo es nuestro enemigo. Y eso es algo muy esencial, pero no es suficiente. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Bien, continuamos en esta tarde.
¿Es esencial el conocimiento? Por supuesto que sí. Es importante el conocimiento, no hay duda de eso. Y hay mucha gente que conoce la forma de actuar de Satanás. Hay mucha gente que conoce cómo Satanás está organizado. Hay mucha gente que conoce o tiene experiencia de cosas que han pasado, de cosas que él ha visto. Hay mucha gente que dice: yo he estado presente en tantas liberaciones. Yo he visto cuán horrible actúan los demonios cuando toman posesión de una persona. Yo he visto cuán horrible es esa escena. Está bien, el conocimiento es importante. Pero los discípulos conocían todo eso. Los discípulos sabían acerca de todo eso. Sin embargo, no habían podido echar fuera aquel espíritu de ese muchacho. No lo habían podido liberar. No lo habían podido sanar, como le testifica el Padre a su Hijo, al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero tus discípulos no lo han podido sanar. Tus discípulos no lo han podido liberar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Yo me imagino este contexto o esta expresión de nuestro Señor Jesucristo como cuando Dios le habla a Moisés y le dice: Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? Porque hay cosas, estimados hermanos, que ya Dios nos ha entregado. Hay victorias que Dios ya las ha ganado por nosotros. Y nosotros solamente tenemos que accionar en fe. Nosotros solamente tenemos que accionar, escuche bien, en firmeza. Nosotros solamente tenemos que accionar en la búsqueda de que aquel milagro, de que aquel acontecimiento pueda suceder. Nosotros solamente debemos de enfocarnos en que aquello suceda, porque ya la victoria ha sido dada por nuestro Señor Jesucristo. Lo que les está diciendo nuestro Señor Jesucristo a través de esta expresión, le dice: oh generación, les da dos aspectos importantes. Les dice: oh generación incrédula y perversa. Incrédula, prácticamente no tenían fe, no tenían confianza, no tenían plena certidumbre del poder de Dios. Y aparte de eso, la perversión de sus vidas no les permitía acercarse correctamente delante de la presencia de Dios. Entonces Jesús les dijo: tráiganmelo para acá, traedlo acá, traigan a ese muchacho. Y dice la palabra de nuestro Dios que reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Mire qué importante. Mire qué especial. La palabra del Señor nos dice: y reprendió Jesús al demonio, el cual dice... se quedó ahí, no. El cual estuvo batallando por no irse, no. El cual salió inmediatamente del cuerpo de aquel muchacho y desde aquella hora quedó sano, quedó libre, quedó sin opresión alguna. Qué maravilloso es el poder de Dios. Es por eso que yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder. El Evangelio es poder de Dios. Ahora viene una escena en la cual usted y yo, mi hermano y mi hermana, debemos de enfocarnos y de meditar mucho. Jesús hace libre a este muchacho y toda la gente glorifica a Dios en aquel momento. Yo me imagino la gran felicidad, la gran maravilla de aquel padre al ver a su hijo sano, al ver a su hijo libre, de que ya no más aquel demonio va a estar atormentando a su hijo, de que ya no más aquel demonio va a seguir haciendo con el muchacho lo que estaba acostumbrado a hacer, de que ya no más va a suceder eso.
Gloria a Dios por esa victoria tan especial. Y mientras ellos estaban en esa alegría, en esa devoción de que el hombre, aquel joven, había sido libertado, dice la palabra de nuestro Dios, que vinieron entonces los discípulos de Jesús aparte, o sea, un poquito apartados del gentío, un poquito apartados, escuche bien, de aquella gente que estaba en ese momento en aquel lugar. Viene aparte y le hacen una pregunta bien importante. Le hacen una pregunta que usted y yo debemos tomar muy en cuenta en esta tarde. Vinieron los discípulos de Jesús aparte y le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Mire qué pregunta tan interesante. ¿Por qué nosotros, aunque lo intentamos, nosotros le hablamos con la misma autoridad que tú le hablaste? Nosotros nos dirigimos a Él con la misma autoridad con la que tú te dirigiste. ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Le preguntan los discípulos. Si nosotros le hablamos con la misma autoridad con la que tú le hablaste, nosotros nos dirigimos al demonio con un grito fuerte. Nosotros nos dirigimos al demonio con los ojos abiertos, de pie. Porque es aquí donde nosotros debemos de tomar en cuenta de que el conocimiento no lo es todo. Porque muchas veces nos acostumbramos a conocer, a saber cómo se hacen las cosas. Nosotros nos acostumbramos muchas veces a saber cómo actúan los demonios, cómo se mueve el mundo espiritual. Los discípulos a lo mejor se sorprenden y dicen: nosotros le hablamos al demonio con autoridad como tú le hablaste, pero ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Por qué a nosotros no nos hizo caso? ¿Por qué a nosotros el demonio se nos rehusó a salir y no pudimos hacer el milagro y quedamos en vergüenza ante esta gente? A lo mejor los discípulos esperaban de que Jesucristo les dijera: perdonen, es que les desactivé por un momento el poder que les había dado. Les desactivé por un momento, por un tiempo, por un tiempo les desactivé el poder que les he dado y se me había olvidado activárselo. A lo mejor ellos querían hacer responsables a Jesús a causa de su fracaso, a causa del error que ellos habían cometido en ese momento. Pero nuestro Señor Jesucristo fue claro con ellos. Nuestro Señor Jesucristo fue claro y les dijo: por vuestra poca fe. No piensen que yo soy el culpable, les dijo. Ustedes lo hicieron técnicamente como debe de hacerse. Ustedes saben de que ante un endemoniado nunca hay que arrodillarse. Que ante un endemoniado no hay que cerrar los ojos mientras se está orando. Que ante un endemoniado no hay que imponerle manos sin antes recibir la dirección de Dios. Ustedes lo saben. Ustedes pusieron en práctica lo técnico, pero hubo algo que a ustedes se les olvidó aplicar. Hubo algo que ustedes dejaron por un lado. Aparte del conocimiento, ustedes no estaban preparados espiritualmente para poder echar fuera a ese demonio. Vuestra poca fe os estorbó para que este milagro fuera hecho, para que esta liberación hubiese sido efectiva. Vuestra poca fe fue la que les afectó. Hermanos, los recursos espirituales están habilitados hoy en día. Los recursos espirituales, Dios sigue sanando, Dios sigue liberando. En el nombre de Jesucristo sigue habiendo poder. El problema es que nosotros tenemos más miedo que fe. El problema es que nosotros tenemos más inseguridades que fe. El problema es que nosotros tenemos más dificultades para creerle a Dios.
nuestra incredulidad, nuestra falta de fe nos impide ver la gloria de Dios, porque al mismo tiempo que estamos orando por un enfermo, estamos pensando, este hermano ya se va a morir, porque al mismo tiempo que estamos orando, escuche bien, ministrando a alguien que está atravesando una enfermedad terminal, hay en nuestra mente el miedo de no declarar sanidad, porque de eso se murió fulano, o porque esa enfermedad es difícil de sanar. Muchas veces estamos tan maneados, tan atados por nuestra poca fe, por nuestra incredulidad, que aún teniendo los recursos que Dios nos ha dado vigentes, no los podemos echar a andar porque no lo creemos, porque no tenemos la fe suficiente a la hora de declarar la palabra. Declaramos una palabra tambaleante. Escuche bien, los demonios no se salen por el grito. Los demonios no se salen, escuche bien, por cómo usted brinque, por cómo usted salte. Aleluya, las enfermedades no se sanan, aleluya, o no se van fuera de los cuerpos por cuanto usted grite, porque le ponga la Biblia al enfermo. Hay quien, escuche bien, que anda una gran Biblia y golpea al enfermo con la Biblia y no sucede nada. Aleluya, porque todo lo está haciendo de una forma mecánica, porque todo lo está haciendo en base al conocimiento, pero espiritualmente no tiene nada en sí. Espiritualmente tiene una gran barrera de incredulidad que no le permite que el milagro sea hecho. Que no le permite que el milagro sea hecho. Mire qué terrible esta situación. No le permite que el milagro sea hecho. A lo mejor los discípulos venían a preguntarle a Jesús y tratando la manera de inculparlo, tratando la manera de hacerlo sentir responsable a él y decirle, ¿por qué no lo pudimos hacer nosotros? Si lo hicimos como nos enseñaste, si nosotros lo hicimos como te hemos visto hacerlo. Que den gracias a Dios porque no le sucedió como aquellos individuos que andaban tratando la manera de echar fuera demonios en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Ellos no lo conocían. El demonio le dijo, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ¿y ustedes qué? ¿Y ustedes qué? Ustedes no tienen autoridad. Y dice la palabra de nuestro Dios que en ese tiempo los mandaron en vergüenza, los mandaron desnudos, los mandaron aruñados. Aquel endemoniado los mandó en vergüenza. ¿Por qué razón? Porque no es en base solamente al conocimiento, sino que debe de haber fe. Debe de haber una preparación espiritual para que la liberación sucediera. Nuestro Señor Jesucristo le dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada le dice, os será imposible. Hermano, ¿se puede sanar una persona de cáncer? Por supuesto que se puede sanar una persona de cáncer. En el nombre de Jesús se sana. Hermano, ¿se puede sanar una persona de SIDA? Sí, se puede sanar una persona de SIDA. Hermano, pero es que eso es imposible de acuerdo a la ciencia médica. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo dice, y nada os será imposible, nada os será imposible, nada os será imposible, aleluya. Nada os será imposible, dice el Señor a través de su palabra. Si ustedes tuvieran fe, aunque sea como un grano de mostaza, ustedes le dirían a este monte, pásate de aquí para allá, y ese monte os obedecería, ese monte les hiciera caso. Y no es, estimados hermanos, que nosotros somos llamados a andar moviendo montañas de un lado para otro, porque eso no tiene sentido. Lo que nuestro Señor Jesucristo quiere enfatizar es que aunque eso dentro de lo razonable no es posible, dentro de la fe sí es posible. Dentro del creer sí es posible. Sí es posible. En el nombre de Jesús se va la bronquitis.
En el nombre de Jesús se va la leucemia. En el nombre de Jesús de Nazaret se va esa convulsión. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, escuche bien, se va ese cáncer, se va. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, se va, aleluya, esa pulmonitis crónica. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, se va esa insuficiencia renal. Hermano, eso no es lógico, eso no es posible de acuerdo a nuestro entendimiento, no, pero de acuerdo a la fe, no hay nada imposible. El Señor les dice, y nada os será imposible. ¿Qué nos faltó? ¿O qué nos hace falta? Es la pregunta de esta tarde. ¿Qué nos hace falta? ¿Por qué nosotros no lo pudimos hacer? Les dice los discípulos. ¿Qué nos hizo falta en ese momento? ¿Por qué no lo pudimos hacer? ¿Por qué no lo pudimos lograr? ¿Por qué no lo pudimos conseguir? ¿Por qué no pudimos hacer libre a este muchacho? ¿Por qué no lo pudimos hacer libre? Por vuestra incredulidad, le dice el Señor. Pero ¿saben algo? Cierra con el versículo 21 este tema. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Algunos maestros de la Biblia, intérpretes de la palabra de nuestro Dios, llegan al punto de referirse o hacer de cuenta de que Jesucristo se estaba refiriendo al género del demonio que estaba en aquel muchacho. Ellos dicen que nuestro Señor Jesucristo, cuando se refiere a este género, no sale sino con ayuno y oración. Se estaba refiriendo de alguna manera al género del demonio. Y eso es algo de que se lo plantean, y es algo de que de alguna manera tiene sentido. Pero lo importante aquí no es si se refiere al... Porque hay otro grupo que considera que nuestro Señor Jesucristo en ese momento se está refiriendo a la incredulidad que había en los discípulos. Y que ese tipo de incredulidad no salía si no era con ayuno y oración. Hagamos válida ambas interpretaciones y vayamos al punto necesario, al punto relevante: ayuno y oración. Ayuno y oración. ¿Por qué razón? Porque puede ser válido en el sentido de que Satanás está organizado por principados, por potestades, por gobernantes, y sin duda alguna unos tienen más autoridad que otros, sin duda alguna unos tienen más poder que otros, sin duda alguna unos ocasionan problemas más terribles que otros, por supuesto que sí. Entonces puede ser válida la primera observación que se hace de que cuando nuestro Señor Jesucristo se refiere a que este género no sale sino con ayuno y oración, se está refiriendo al género de demonio, al tipo de demonio. Pero también es válido de que nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo a la incredulidad, a ese género de incredulidad, a ese tipo, aleluya, de incredulidad que se había apoderado de ellos. Lo importante aquí, independientemente de cómo haya sido, lo importante aquí es que nuestro Señor Jesucristo nos enseña de que eso no sale si no es con ayuno y oración. ¿Qué pasa cuando nosotros oramos? ¿Qué pasa cuando nosotros ayunamos? Y eso es algo que nosotros debemos de aprender en esta tarde. Sucede una preparación espiritual en la vida del creyente que ayuna, en la vida del creyente que ora, en la vida del creyente que busca la presencia de Dios. Sucede una preparación espiritual. Muchas veces nosotros
Estamos acostumbrados que hasta que nos llaman a orar por un endemoniado, hasta entonces buscamos la Biblia, hasta entonces buscamos hacer un ayuno, hasta entonces buscamos andar, escuche bien, un poco orados. Pero mientras no nos enfrentamos a este tipo de circunstancias, pues entonces como que no nos preocupamos demasiado por eso. Como que no nos preocupamos demasiado por andar ayunados. ¿Sabe algo? Yo le hago una pregunta. El soldado se comienza a preparar hasta que hay guerra o está en una constante preparación. Claro, está en una constante preparación. Aunque no haya una guerra declarada, cada ejército de cada país está preparándose por si acaso sucede, por si acaso nos declaran la guerra, por si acaso se levanta alguien en contra de nuestra patria, la vamos a defender. El soldado no está ahí acostado en una hamaca todo panzón, esperando de que digan va a haber guerra para ponerse a hacer ejercicio, para ponerse a aprender a usar el arma de fuego, para ponerse a aprender estrategia de cómo combatir al enemigo. No, él está en constante preparación porque dice, uno no sabe cuándo se va a enfrentar al enemigo. Uno no sabe cuándo el enemigo o alguna nación se va a levantar en contra de nosotros y nos va a hallar desapercibido. Eso es lo mismo con nosotros, hermanos, ministros del Señor. Eso es lo mismo con nosotros. Nosotros no tenemos que esperar que alguien nos llama y nos diga, venga a orar por mi hijo porque está enfermo, venga a orar por mi hijo porque está endemoniado. Nosotros debemos de estar preparados siempre, porque normalmente el enemigo va a llegar cuando nosotros estemos descuidados o cuando él crea que nosotros estemos descuidados. Pero si nosotros constantemente mantenemos la oración, si nosotros constantemente mantenemos la búsqueda de Dios, aleluya, vamos a tener autoridad en todo momento. Vamos a tener autoridad en todo momento. El soldado siempre está preparado. Nosotros siempre debemos de estar en búsqueda constante. Sabe que hay mucha gente apática y dice, ¿y por qué tanta oración? ¿Y por qué tanto ayuno? ¿Y por qué tanta prédica? ¿Y por qué tanto aquí? ¿Y por qué tanto allá? Si no es tan necesario. Jesucristo les dice, este género no sale sino con ayuno y oración. Porque ¿qué pasa en el ayuno y en la oración? El ayuno y la oración es, escuche bien, el lugar donde usted y yo nos pulimos para estar preparados para la batalla. ¿Por qué razón? Porque es ahí donde nosotros afligimos nuestra carne. Porque nosotros estamos combatiendo constantemente con dos naturalezas, la naturaleza de la carne y la naturaleza del espíritu. Cuando nosotros alimentamos solamente la carne, cuando nosotros vivimos solamente una vida superficial y una vida material, nuestra carne nos domina, nuestra carne nos hace, escuche bien, movernos de aquí para allá y de allá para acá. Sin embargo, cuando nosotros nos enfocamos en alimentar, en fortalecer más nuestra naturaleza espiritual, nosotros tenemos la capacidad de dominar a nuestra carne. Estamos listos no solamente para echar fuera un demonio, estamos listos no solamente para echar fuera una enfermedad, estamos listos para hacer lo que Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo, cuida de ti mismo, cuida de ti mismo. Cuando usted y yo estamos, escuche bien, preparados para la guerra, estamos preparados para la tentación, estamos preparados para las pruebas, estamos preparados para las dificultades, estamos preparados para cosas que van a llegar a nuestra vida, que nos van a sacudir de alguna manera. Y dependiendo de cómo está nuestra vida, si está preparada, si nos hemos encargado de buscar a Dios, como dice nuestro Señor Jesucristo, a través del ayuno y la oración, pues entonces vamos a tener la capacidad de resistir, vamos a tener la capacidad de estar fortalecidos, vamos a tener la capacidad, escuche bien, de estar fuertes ante el enemigo. Pero ¿qué pasa si no es así? ¿Qué pasa si vivimos una vida en base al conocimiento? ¿Qué pasa si vivimos una vida en base a solamente a conocer? Vamos a conocer de qué es hacer lo malo, pero no vamos a tener las fuerzas para retener de nuestra carne de no hacerlo. Ese es un problema.
Vamos a tener la capacidad de entender y decir, no, esto que la carne me está pidiendo que haga no es correcto. Sí, va a tener la capacidad, pero no va a tener la capacidad de poder refrenar su carne y va a cometer el pecado conscientemente de que está haciendo pecado. ¿Por qué razón? Porque no es solamente el conocimiento, no es solamente de saber cómo se hacen las cosas. Es necesario que en nuestra vida esté el ayuno y la oración, dice su palabra. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿qué fue lo que nos pasó? ¿Qué fue lo que nos hizo falta? Eso es algo que nosotros nos debemos de preguntar día a día. ¿Qué es lo que a mí me hace falta? Estoy bien preparado teológicamente, gloria a Dios. Está bien preparado hermenéuticamente, gloria a Dios. Pero, aleluya, el demonio, la enfermedad, el problema, la dificultad, la tentación no se va a vencer solamente con el conocimiento, sino que debe de tener una vida espiritual fuerte, una vida espiritual llena de la presencia de Dios para tener autoridad y decirle no al pecado, para tener autoridad y creer de que aquel hombre va a ser sano, para tener autoridad y saber de que no importa cuán grande sea el demonio, sigue siendo más grande Jesucristo. Sigue siendo más grande Jesucristo. Y esa es la preparación, esa es la escuela de los verdaderos servidores de Dios, de los servidores que Dios respalda, aquellos que le buscan. El ayuno debe de tener un propósito. La oración debe de tener un propósito, no un propósito rutinario, no un propósito de decir voy a hacer 21 días de ayuno para andar diciendo que hice 21 días de ayuno, para que la gente vea de que ayuno, para que la gente vea de que yo soy un siervo de Dios. Pero si esos ayunos usted los hace sin propósito, esos ayunos usted los hace solamente por aguantar hambre y no siente nada de la presencia de Dios en su vida, pues entonces preocúpese. Preocupémonos. Porque el ayuno debe de tener un propósito. El ayuno debe de tener un propósito no solamente de cumplir una responsabilidad, no solamente de cumplir un formato, no solamente de decir he ayunado, he orado. La oración y el ayuno debe de tener un propósito fundamental. Y ese propósito debe tener, escuche bien, en nuestra vida presencia siempre. Y en primer lugar, el propósito del ayuno es tener comunión con Dios. Nunca sentirnos lejos de Dios, o más bien, nunca sentir lejos a Dios. Porque si nosotros sentimos lejos a Dios, pues entonces cuando oremos por un enfermo vamos a dudar de que el milagro va a suceder, porque no sentimos aquella seguridad de que Dios está cerca de nosotros. Porque no vamos a sentir la seguridad de que Dios está ahí con nosotros. Cuando oremos por un endemoniado, vamos a pensar, ¿y será que se va a ir fuera o no se va a ir fuera? ¿Por qué razón? Porque vamos a estar dudando de que si Dios está con nosotros o no está con nosotros. En primer lugar, el propósito del ayuno y de la oración es que nosotros tengamos comunión con Dios y que nunca sintamos lejos a Dios, que siempre sintamos que Dios está caminando a la par de nosotros, que siempre sintamos que nosotros, aleluya, tenemos a un Dios poderoso de nuestro lado. Los discípulos les afectó el miedo porque mientras Jesucristo estaba allá en el monte de la transfiguración, ellos sintieron lejos a Jesucristo y no tuvieron la seguridad suficiente para reprender a aquel demonio con la autoridad. En segundo lugar, el propósito del ayuno y de la oración es sujetar los deseos de nuestra carne, porque no podemos pretender, mis estimados hermanos y hermanas, ser un vaso utilizado por Dios un día y un vaso utilizado por el enemigo otro día. No pretendemos, aleluya hermanos, o no pretendamos de que Dios va a estar disponible para nosotros aunque nosotros andemos viviendo una vida en desorden, aunque nosotros andemos viviendo una vida estéril espiritualmente hablando. No. El ayuno nos debe de ayudar a nosotros a sujetar nuestra carne, a sujetar los deseos de la carne para poder estar ocupados en el espíritu y de esta manera tener solvencia ante Dios. Tener solvencia ante Dios, porque sabe algo, muchas veces dudamos de que Dios nos va a respaldar por la forma de vida que tenemos, por la forma de vida que llevamos. Dudamos de que Dios nos pueda respaldar porque, aleluya, nuestra vida no anda tan bien. Entonces el segundo propósito del ayuno y de la oración es que nuestra carne sea sujetada. Y en tercer lugar,
El propósito y el ayuno, el propósito del ayuno y de la oración es vivir una vida que glorifique a Dios. Jamás pensemos en nuestra propia gloria. Jamás pensemos en nuestra propia exaltación. Siempre pensemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque es necesario cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos que cuando ayunen se encierren en su cuarto y que no pretendan darle a entender a la demás gente de que están ayunando, porque la gloria no es para ellos, la gloria es para Dios. Usted puede decir, hermano, pero el canal ha estado anunciando que está en ayuno, que está en oración, y eso no viene a ser lo mismo. No, porque si usted es cuidadoso, usted ve que transmisión solamente hay a partir de las 5 de la tarde hasta las 9. Y el objetivo, aleluya, de hacer esta invitación es para que cada uno de los hermanos que siguen nuestra página, que siguen nuestro canal, se unan al ayuno y la oración. Y yo sé que hay muchos hermanos que han estado en ayuno, hay muchos hermanos que han estado en oración y no han sido transmitidos a través de estas pantallas. ¿Por qué razón? Porque el ayuno no debe de ser para la gloria nuestra, para el reconocimiento nuestro, sino que dice la palabra de nuestro Dios que Él nos va a mostrar su poder en público. Y cuando Él muestre su poder en público, la gente va a decir, todavía sigue vigente, no el poder de Lázaro, no el poder de Alduví, sino el poder del Cristo de la gloria, el poder de Jesús el Todopoderoso, de Jesús el Rey de Reyes y Señor de Señores, de Jesús el Hijo unigénito de Dios. Este género no sale sino con ayuno y oración. Concluyo diciendo o dando respuesta a la pregunta que es el tema. ¿Qué nos hace falta? Yo creo que lo mismo. No hacer únicamente temporada, sino que sea algo constante, algo personal. Quizás su pastor no se va a dar cuenta que usted está en ayuno. Quizás aquí en el canal no nos vamos a dar cuenta que usted está en ayuno. Pero el Señor estará recompensando, estará respaldando su vida en grande manera. Se llegaron las 6 de la tarde. Dejamos hasta acá este tema. ¿Qué nos hace falta? Yo creo de que con la ayuda de Dios hemos podido dar respuesta a esta pregunta tan importante que los discípulos le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, ¿por qué no pudimos? ¿Qué nos hizo falta? Y Jesucristo les respondió con claridad. Padre que estás en gloria, te doy gracias. Gracias, Señor, en esta tarde.